Bien, este ejercicio corresponde al capítulo 5, en este caso sobre fuerza de rozamiento, y en el enunciado del ejercicio dice, en la figura, el bloque B pesa 50 newton, determina el intervalo de pesos de A que mantendrá el equilibrio del sistema. El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y la superficie inclinada es de 0,3 y entre la cuerda inextensible y la polea es de 0,15. O sea, en este caso nosotros tenemos adicional a la fuerza de rozamiento existente en este punto, mu sub S, que es 0,3, también una fuerza de rozamiento existente en la polea con un coeficiente igual a 0,15. Entonces, lo primero en todos los casos es plantear el diagrama de cuerpo libre, plantear las incógnitas de acuerdo a nuestras condiciones, pero como nos pide un intervalo de fuerzas, hay dos posibilidades. Uno es que la fuerza del peso esté generando una tendencia a movimiento, por ende el cuerpo tendría que ascender hacia arriba, pero esa tendencia a movimiento obviamente es solamente desplazamiento. Como el cuerpo B tiene dimensiones, también podría generar una rotación, entonces ahí tendríamos también una condición de vuelco. Entonces, voy a plantear las condiciones del ejercicio. En este caso tenemos la condición uno para nosotros sería el cuerpo A tiende a generar el movimiento. ¿Qué quiere decir que el cuerpo A tiende a generar movimiento? Que el cuerpo sea exageradamente pesado, que obviamente tienda a estirarle al bloque B para que esté a punto de moverse. ¿Y cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos ahí? La primera posibilidad, en este caso, es movimiento inminente del sistema y también tenemos vuelco inminente del sistema. Es decir, todo el sistema tiende a moverse o, en el caso del vuelco inminente, específicamente para el cuerpo B, ya que él es el único que tiene dimensiones. O sea, se puede considerar como un cuerpo rígido, ¿verdad? Entonces, esa sería nuestra posibilidad o nuestra condición uno. Y la condición 2 para nosotros sería el cuerpo a, tiende a mantener el equilibrio del sistema. ¿Qué plantea esta condición? Plantea que el cuerpo A es bastante liviano, por ende el cuerpo B, ¿qué tendría a ocurrir? Tendría a moverse o bajar, ¿verdad? Sobre la rampa que está indicada acá. O sea, tendría que deslizarse hacia abajo. Pero el cuerpo A, ¿qué es lo que está haciendo? Está actuando como un contrapeso. Básicamente está sosteniendo al cuerpo B para que el cuerpo B no se mueva. Entonces, en este sistema también existe entonces el movimiento inminente del sistema. Y también puede existir el vuelco inminente del sistema, específicamente en el cuerpo A, o sea, en el cuerpo B. Entonces, ¿cuál es lo que es la diferencia entre una suposición y otra? Que en uno de los casos la fuerza o el peso actuante en el cuerpo B es el mayor posible para nuestro sistema y en el otro caso el cuerpo B es el menor posible. Entonces, de esa manera nosotros sacamos el intervalo. Uno es el valor máximo de fuerza-peso para el cuerpo A y el otro es el mínimo de fuerza-peso para el cuerpo A.
Ahora, ¿cuál de los dos es cada caso? En este caso, eh, esta suposición uno es peso máximo de A. Y en este es el peso mínimo de A. Pero yo le había comentado que nosotros podíamos utilizar el planteamiento de que cada suposición de movimiento era como un planteamiento diferente. Entonces quiere decir que yo voy a sacar acá un peso uno de A y voy a sacar un peso 2 del cuerpo A. En estos dos planteamientos, les voy a sacar acá un peso 3 de A, un peso 4 de A. Pero el peso uno y 2 pertenecen a la suposición uno de peso máximo en A. Y el peso 3 y el peso 4 de A representan la suposición del peso mínimo del cuerpo A. ¿Cuál de los dos yo utilizo en este primer caso? Utilizo el menor valor entre peso uno de A y peso 2 de A. Es decir, si yo voy a sacar la fuerza máxima, el peso máximo del bloque A, voy a utilizar el menor de los dos valores existentes en la suposición uno. Y en el caso contrario, para el peso mínimo voy a utilizar el mayor valor entre peso 3 en A y peso 4 en A. Es decir, para hallar el valor de la fuerza máxima o el peso máximo, utilizo el menor de los dos valores que yo obtenga en estas condiciones. Y para obtener el valor del peso mínimo, obtengo o utilizo el mayor de los dos valores que yo obtenga en estas dos suposiciones. Entonces, ese más o menos es el razonamiento que se hace en la mayoría de los casos cuando jugamos con las tendencias de movimiento. En uno, la tendencia de movimiento es que el cuerpo genere el arrastre del bloque B o que genere el vuelco del bloque B. Y en el otro caso, el bloque B tiende a deslizarse o rotar, pero obviamente el bloque A le está impidiendo que eso se genere. Entonces, ahí nosotros hablamos en términos de un peso mínimo y en el otro caso hablamos en términos de un peso máximo. ¿Se entiende esas condiciones, esos planteamientos? Bien. Profe, el segundo lo que yo no pillo bien porque tiene que ser el máximo. O sea, el mayor entre los dos. Pasa que si vos adoptás el menor de los valores que tenés acá, una de estas dos condiciones ya está ocurriendo. Es decir, si vos adoptaste, por ejemplo, esto salió, voy a poner P3, P3A salió 400 kilogramos y P4A salió 200 kilogramos. Nosotros utilizamos el mayor porque este valor mayor de acá está abarcando todas las posibilidades y evitando que esta condición ocurra. ¿Por qué? Porque nosotros ¿qué estamos condicionando? Estamos condicionando una fuerza de peso que está resistiendo a otro movimiento que no depende de él. O sea, el peso de A es solamente como un contrapeso que está soportando la tendencia de movimiento del cuerpo B. Entonces, si nosotros, por ejemplo, para el primer caso de movimiento inminente, el peso mínimo que requerimos para que no ocurra ese movimiento inminente es de 400 kilogramos, si nosotros reducimos un poco más, ¿qué estaría pasando? Ya se estaría moviendo, ¿verdad? En cambio, si nosotros hablamos en Sí, términos de movimiento o de vuelco inminente, esta es la fuerza mínima requerida para que el cuerpo empiece a rotar. Entonces, yo no quiero que rote, tampoco quiero que se deslice, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es adoptar el mayor entre los dos, porque así yo estoy cubriendo las dos posibilidades al mismo tiempo. Solamente que yo me estoy acercando mucho más a una de las dos condiciones, o al vuelco inminente o al movimiento inminente. En este caso, con esta condición me estoy acercando a una posibilidad de movimiento inminente por estar el valor más cercano a su condición crítica, que es adoptar 400 kilogramos.
Si adopto 300, por ejemplo, el cuerpo B no va a volcar, pero el cuerpo B sí va a empezar a deslizarse. Y si adopto 500, no va a volcar ni va a deslizarse. Entonces ahí nosotros cubrimos todas las posibilidades adoptando el mayor de los dos valores que tengamos acá. Y en el caso del peso máximo ocurre lo inverso, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, que el peso 1 puede salir a nosotros 1200 kilogramos y el peso 2, ¿verdad?, del cuerpo A nos puede salir 800 kilogramos. ¿Por qué adoptamos el menor? Por la misma cuestión. Si nosotros sabemos que esta fuerza es la máxima que nosotros requerimos para hacer mover al cuerpo B, en este caso queremos hacer mover al cuerpo B con el peso en A. Entonces, quiere decir que nosotros cuando tengamos 900 kilogramos ya estamos volcando al cuerpo B. No está deslizando todavía, porque obviamente el cuerpo, el peso en A tiene que ser de 1200 para que el bloque B empiece a deslizar. Pero con 800 yo ya estoy haciendo volcar al cuerpo B. Entonces, en ese caso, si adopto 900 o 1000, yo estoy cumpliendo solamente una de las dos condiciones. Y para nosotros la idea es cumplir ambas condiciones al mismo tiempo. Em, en términos de recta numérica, ¿cómo se entendería esto? Nosotros tenemos, por ejemplo, el peso 4 en A, el peso 3 en A, tenemos el peso 2 en A y el peso 1 en A. La zona de seguridad, básicamente, de todo el sistema para el peso es este sistema que está acá. La zona continua que abarca el mayor de los menores pesos y abarca el menor de los mayores pesos. Si nosotros pasamos esta frontera, es decir, nos encontramos, por ejemplo, con esta condición de adoptar el menor de los mayores, pero adoptamos el menor de los menores pesos, en esta zona ya hay un desequilibrio de alguna de las dos condiciones, o movimiento inminente o vuelco inminente. O viceversa, adoptamos, por ejemplo, el caso que eh, adoptamos el mayor de los menores pesos, pero adoptamos el mayor de los pesos mayores, y en esta zona nosotros tenemos un desequilibrio o de vuelco inminente o movimiento inminente. Dependiendo obviamente de los valores numéricos, así como le digo, estos son ejemplos nada más. Pero tenemos siempre que adoptar esa franja central para la suposición de la condición estable del cuerpo o del sistema. Entonces, como le digo, adoptamos el mayor entre los menores y adoptamos el menor entre los mayores. Es un poco un trabalengua, pero es la condición que va a hacer cumplir nuestro ejercicio. Se puede hacer con inecuaciones, pero a veces uno se pierde con el tema. Yo al menos me suelo perder bastante con las inecuaciones y me olvido a veces de colocar. Entonces, para tener una regla un poco más práctica, hago eso. Ahora, si yo hago la suposición del peso máximo, la tendencia a movimiento la genera el cuerpo A, y al sacar los dos valores de pesos que voy a hacer por ambas condiciones, movimiento inminente y vuelco inminente, entonces el sistema estaría teniendo que utilizar el menor de los dos valores de peso. Y ahí resuelvo obviamente el ejercicio. Y con el peso mínimo ocurre lo contrario. Tomo el mayor de los dos pesos que salgan. ¿Se entiende más o menos ahí? Se entiende, profe. Ok. Entonces, vamos a plantear la primera suposición. La primera suposición, voy a copiar otra vez este gráfico. Caso 1, entonces sería este. Caso 1 a peso máximo de A.
Entonces, si A tiende a generar movimiento porque es el peso máximo, nosotros al hacer el DCL del cuerpo A, tendríamos obviamente que el peso de A es igual a la tensión actuante, ¿verdad? Peso de A es igual a la tensión, voy a llamarle esto tensión 1. Luego hago el DCL de la polea. Como ven acá, esto estaría actuando en más grande, esto ahora sería muy grande. Este sería la tensión 1, este sería la tensión 2. Ahora hay rozamiento. Entonces, en este caso, yo tendría un rozamiento en este sentido. ¿Por qué? Porque, como le dije, esta es la tendencia de movimiento. Mi cuerpo A es el que tiende a generar movimiento, entonces acá yo puedo escribir ya la ecuación de relación de que tensión 1 sobre tensión 2 es igual al el número de Euler por el coeficiente de rozamiento y el ángulo de abrazamiento beta, que voy a sacar después, ¿verdad? Acá yo saco que la tensión 1 es igual al peso en A. O sea que si yo tengo tensión 1 ya tengo el valor del peso en A. Y por último hago el DCL del cuerpo B. En el cuerpo B ustedes tienen la superficie inclinada, tenemos esta superficie inclinada, acá se genera la fuerza de rozamiento. Recuerden, mi tendencia de movimiento, si A está tendiendo a moverse, entonces esta es la tendencia de movimiento. Esta es mi fuerza de rozamiento, esta es mi normal actuante. Acá yo obviamente voy a tener un ángulo de inclinación alfa que puedo sacar a partir de esta relación. Voy a buscar mi calculadora, Fx. Acá yo puedo sacar este ángulo alfa. Tangente de alfa es igual a 3 sobre 4, entonces alfa creo que sale 36,67. Ya, verificar nomás. Si tangente 3 cuartos, 36,87. Tren- 38, ¿no era, profe? No, 36,87. A ver, Entonces, aparece también la tensión 2. Acá como ustedes ven, esta sería la tensión 2 del sistema. Y tendría obviamente las dimensiones marcadas acá, ¿verdad? Esto vale 10 metros, esto vale 6 metros. Acá yo sé que va a actuar el peso, que por gravitación siempre tiene que ser vertical. Actúa en el centro, pero es de manera vertical. Y después la otra dimensión que tenemos acá, que es 6 metros. Entonces, eso es todo lo que tenemos en el cuerpo B. Acá yo puedo adoptar la dirección que me parezca a mí, ¿verdad? Eh, lo que yo sé, y tengo que suponer, es que existe un contacto de la fuerza normal. Entonces existe una posición donde actúa esta fuerza normal y eso para mí va a ser una incógnita más también. Entonces yo voy a adoptar mis ejes así, un eje normal y un eje tangente. Para que mis ecuaciones sean más simples, más sumatoria de fuerza en el eje normal igual a 0. Tengo entonces la normal, este es alfa, normal menos peso por coseno de alfa igual a 0, peso de B. Sumatoria de fuerzas con respecto al eje tangente igual a 0. Tengo fuerza de rozamiento como incógnita, así nada más, menos la tensión 2 más el peso en B por seno del ángulo alfa igual a 0. Esas serían todas las fuerzas que yo tengo.
Y voy a plantear la sumatoria de momento. Sumatoria de momento con respecto a este punto, con respecto al punto O, igual a 0, tengo entonces tensión 2 por 10, que es en sentido antihorario. Después tengo, un poco más chico porque si no, no va a entrar. Tensión 2 por 10 menos peso de B por coseno de alfa, que sería la proyección vertical, por 3 metros, ¿verdad? Que sería la mitad de esta distancia. Después tengo menos peso de B por seno de alfa por, sería 16 dividido 2, 8 metros. Sería la mitad de esta distancia, 8 metros. Y por último me queda mi normal. Mi normal genera momento positivo, más la normal multiplicado por X, igual a 0. Mi fuerza de rozamiento no va a generar el momento porque obviamente está actuando sobre la línea de acción de mi centro de rotación. Bien, ahora vayamos a la parte importante. ¿Cuántas ecuaciones yo tengo? Yo tengo, por ejemplo, acá tengo una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. Puedo plantear que esta es la cuarta ecuación también. Y que esta sea mi quinta ecuación, ¿verdad? ¿Cuáles son mis incógnitas entonces? Mi incógnita es peso en A, tensión 1, tensión 2, la normal, la fuerza de rozamiento y la distancia X. Es decir, ¿cuántas incógnitas entonces tengo yo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tenía yo? 5. O sea, en mi sistema, lo único que me falta es conocer una condición más. Y con esas condiciones automáticamente voy a poder calcular todas las fuerzas actuantes, hasta la fuerza de peso en A. ¿Cuáles son esas condiciones? Y ahí es donde yo planteo la condición 1. Movimiento inminente. Para movimiento inminente, ¿cuál era la condición? Que la fuerza de rozamiento era menor o igual a la fuerza de rozamiento máxima, que era mu sub s por la normal. Entonces, al principio lo utilizaríamos como ecuación de verificación, pero yo voy a adoptar como una ecuación adicional. Esta va a ser mi sexta ecuación. Y voy a resolver el sistema y voy a verificar después la otra condición. O sea, voy a sacar el peso en A que yo necesito. Entonces, ¿qué hago acá? Voy a considerar como mi sexta ecuación. Voy a llevar esto a las ecuaciones que yo necesito. Como es una condición de movimiento inminente, no voy a utilizarlo en la sumatoria de momento todavía. En este caso, ¿qué es lo que hago? Llevo a mi ecuación de acá, de la ecuación 1, tengo que la normal es igual al peso de B por coseno de A, coseno de alfa. Es decir, que mi normal es igual a... ¿Cuánto era el peso en A? Era 50 newton. Entonces va a ser 50 coseno de 36,87. Entonces voy a guardar esto como shift, esto A. Esto va a ser 50 coseno de A, 40. 40 newton. Con esto yo ya puedo sacar entonces la fuerza de rozamiento, mu s por normal. En este caso entonces va a ser 0,3 por la normal, que es 40. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser igual a por 0,3, 12 newton, ¿verdad? Ya prácticamente saqué ese valor.
Con la fuerza de rozamiento, yo entonces de la ecuación 2, yo puedo sacar también ya fuerza de rozamiento menos tensión 2, así era, ¿verdad? Menos tensión 2 más peso en B por seno de alfa es igual a 0, ¿verdad? Entonces puedo sacar el valor de la tensión 2. Va a ser igual a 12 más 50 por seno 36,87. 12 más 50 seno de 36,87. Seno es 42. 42 newton. Luego, con esta tensión 2, yo voy a la ecuación 4. Profe, vos escribiste 40. Sí, 40 escribí. Lo siento. 42. De la ecuación 4, entonces, yo puedo obtener el valor de la tensión T1 sobre T2 es igual a... Profe, Sí, pero no hace falta todavía hacer la relación. Hay tipo con T2 ya puedes comparar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la fuerza menor? O claro, sea, claro. También. Que básicamente hallar dos veces el valor de T2 y con eso ya verificas cuál de los dos sí, es y el... allá un T1 nomás ya. Podemos hacer de esa manera también. Entonces, acá vamos a calcular después el valor de T2. T2, el primer valor de T2 sale por condición de movimiento inminente. Ahora, la segunda parte es vuelco inminente. En este caso, ¿qué es lo que nosotros condicionamos? Siempre nuestra sumatoria de fuerza es igual a cero, sumatoria de momento, digo bien, es igual a cero, pero condicionamos a que la normal la normal se desplace al borde del punto de rotación. Es decir, la normal se puede ir moviendo. ¿Por qué? Porque obviamente a medida que nosotros vamos levantando esto, el cuerpo va a tender obviamente a despegarse del suelo y va a existir un punto, un instante exacto en donde consideraríamos nosotros que el cuerpo prácticamente se está levantando. La normal teóricamente siempre actúa en el centro del punto de contacto, ¿verdad? Si nosotros consideramos esto como la superficie de contacto, la normal actúa en la mitad. Pero ¿qué pasa? Si yo levanto levemente esto, es decir, se levanta levemente la superficie del terreno, donde se despega esto de la superficie, entonces mi normal pasa a tener otra posición, normal prima, y esta era la normal inicial. Entonces la normal se va desplazando hacia el lado donde existe nuestro punto de rotación. ¿Cuál es el punto crítico? Que la normal actúe sobre el punto de rotación. Voy a escribirlo acá, este como punto de rotación. Entonces, en ese punto en específico, entonces nosotros consideramos nuestra normal actuante. ¿Y eso qué afecta nuestra condición de ecuación? Teníamos acá T2 por 10 menos peso en B por coseno de alfa por, ¿cuánto era? 3 menos peso en B por seno de alfa por 8 más la normal por X igual a 0. Esta es nuestra ecuación. La única condición que hacemos cumplir en el vuelco inminente es que el valor de esta X es 0. O sea, X es igual a 0. La condición de X es siempre que sea mayor o igual a 0, ¿verdad? Porque obviamente nosotros consideramos que esta distancia tiene que ser un valor finito, ¿verdad? Un valor que sea distinto a al valor nulo o valor 0.
para que exista obviamente contacto de la normal sobre la superficie. Si nosotros determinamos ese valor de X y nos sale negativo, indicaría que el cuerpo estaría apoyando en este punto, que es X negativo. Entonces eso nosotros tenemos que cambiar y por ende el cuerpo ya volcó prácticamente. Entonces nuestra suposición es considerar X igual a 0 y a partir de ahí obtener el valor de T2. T2 va a ser igual a 50 por coseno de 36,87 por 3 más 50 por seno de 36,87 por 8 sobre 10. Entonces, acá vamos a escribir la ecuación 50 por 3 3 coseno de A más 8 seno de A sobre 10. $36. 36 newton. Es decir, habíamos dicho que existían dos valores de tensiones, por ende eso va a implicar que van a existir dos valores de pesos. La idea es encontrar el menor de los pesos y por ende, como dijo el compañero, lo que vamos a hacer es determinar el menor de las dos tensiones T2, porque eso va a implicar de tener el menor valor de tensión T1 y que eso va a implicar sacar el menor valor de fuerza peso. Entonces, nosotros tenemos que para el movimiento inminente tenemos T2 igual a 32 newton y para vuelco inminente tenemos T2 igual a 36 newton. Entonces, en este caso, adoptamos el menor de los valores de fuerzas. ¿Por qué? Porque estamos hallando el mayor de los pesos. Peso máximo. Entonces, como dijo el compañero, vamos a sacar T1 sobre T2 desde de la ecuación 4 igual a E a la mu S por beta. ¿Cuánto vale beta? Tenemos que ver el ángulo de abrazamiento que hay acá. Sería pi sobre 2 más alfa, ¿verdad? Sí, esto sabemos que es 90 grados y este ángulo que está acá es el ángulo con respecto a la horizontal, que era alfa. Entonces, siempre es el ángulo central y se mide entre las normales a las tangentes. Serían los radios a las tangentes, ¿verdad? Entonces, T1 va a ser igual a T2 por E a la 0,15 por beta, que es igual a 90 más 36,87 por pi sobre 180, para pasar a radianes. Entonces, T1 va a ser igual a 36 por E expresado con exponente 0,15 por 90 más 36,87 sobre 180 por pi. Entonces voy a cargar a sí mismo y voy a sacar el valor de 36 E a la 0,15 por paréntesis 90 más 36,87 sobre 180 por pi. 50,18. T1, 50,18 newtons. Y esto directamente para nosotros es igual al peso en A, el peso máximo, ¿no? Condición para que sea un intervalo. Como dijimos, todos los valores de peso en A tienen que ser menores a este máximo. Entonces, peso en A tiene que ser menor o igual a 50,18. El máximo de todo, entonces cualquier peso que nosotros adoptemos tiene que ser menor a este valor máximo. Y para el otro caso va a ser al revés, ¿verdad? Sacamos el mínimo y el peso en A tiene que ser siempre mayor a ese valor.
Entonces, esto sería la condición 2. A ver, la condición uno. Y ahora el caso 2 tendríamos que A sostiene el equilibrio. Voy a... para no escribir todo de nuevo. Bien, voy a cambiar ya borrar las cosas que no me sirven. Por ejemplo, la tendencia de movimiento ahora cambia, ¿verdad? Porque ya no tenemos esa misma tendencia de movimiento. Al igual que la fuerza de rozamiento ahora va a cambiar de dirección, ¿verdad? En este caso, la fuerza de rozamiento ya no va a ser esta. ¿Qué pasó? Esperen un momentito, no sé qué le pasó. Ahí está. La fuerza de rozamiento ahora va a cambiar, ya no tiene esta posición, va a cambiar de consideración. La normal sigue siendo en la misma dirección, el peso también, la tendencia de Y movimiento. tus tensiones ahora van a cambiar. T2 ahora va a ser T1 y Exactamente. T1 va a ser T2. Pero yo le puedo llamar igual de la misma manera, o sea, no hace falta que yo le cambie el nombre, lo único que tengo que cambiar es la relación. O sea, acá, por ejemplo, la tendencia de movimiento es hacia acá. Tendencia de movimiento. Acá lo único que yo le voy a cambiar es el valor de la nomenclatura, así como le mencioné. Yo no tengo que guiarme siempre por la fórmula o la expresión de fórmula, sino que en este caso le voy a poner, esto va a ser T2 sobre T1, igual a E a la mío S por beta, mayor sobre menor. Acá obviamente el valor que desconozco es la tensión T2, ¿verdad? En la sumatoria de fuerza, acá esta ecuación, por ejemplo, no cambia. Sumatoria de fuerza en el eje normal. Sumatoria de fuerza en el eje tangente, sí, ¿verdad? Porque ahora mi fuerza de rozamiento cambia de dirección. Entonces, acá yo voy a tener el peso va a ser positivo y la fuerza de rozamiento va a ser negativa, al igual que la tensión 2. Y en mi sumatoria de momento tampoco cambia ningún valor. O sea, mi sumatoria de momento sigue siendo igual en este caso, porque obviamente no afecta mi fuerza, el cambio de la fuerza de rozamiento. O sea, ahora mi tendencia de movimiento es esta. Es decir, en el DCE del cuerpo A sigue igual, en el DCE de la polea también sigue igual, solamente que ahora la tensión mayor es la tensión 2 y no la tensión 1. Y en el DCL del cuerpo B cambia la dirección de la fuerza de rozamiento porque la tendencia de movimiento es contraria ahora. Pero prácticamente se modificó al mínimo las ecuaciones debido a ese cambio de dirección de la tendencia de movimiento, ¿verdad? Solamente la fuerza de rozamiento cambia y la relación de tensiones. Entonces, vuelvo a hacer los mismos casos, ¿verdad? El caso 1, movimiento inminente. Acá dijimos que la fuerza de rozamiento es igual a mu s por la normal de la ecuación de la ecuación 1. Nosotros podemos sacar el valor de la normal, que previamente es la misma que la anterior, o sea, la normal va a salir igual a 40 newton. De la ecuación 6 tenemos que la fuerza de rozamiento va a ser igual a mu s por la normal, que va a ser igual a la anterior, porque no cambia tampoco el valor del coeficiente de rozamiento, es decir, la fuerza de rozamiento va a seguir siendo 12. Ahora lo que va a cambiar es el valor de la tensión,
porque de la ecuación 2, perdón, de la ecuación 2 nosotros teníamos menos fuerza de rozamiento menos tensión 2 más el peso de B por, por seno de alfa igual a cero. Entonces va a ser tensión 2 va a ser igual a 50 por seno de 36,87 menos 12. Entonces va a ser 50 menos 50 seno de 36,87 menos 12. 18. Este es la tensión 2 por condición de movimiento inminente. Y la otra condición es para vuelco inminente, entonces tenemos que hacer que x sea igual a 0. Y prácticamente nuestra ecuación de momento, tensión 2 por 10, ¿verdad? En este caso, menos peso en B por seno, por coseno de 30 por 3, perdón, coseno de alfa tendría que ser. Por 3 menos peso en B por seno de alfa por 8 igual a 0. Y acá sacamos la tensión 2 con la misma ecuación que habíamos sacado anteriormente, ¿verdad? Creo que sacamos luego con esta condición, porque acá no cambia ninguna de las ecuaciones. Entonces la tensión 2 había salido para nosotros 36. Ya escribí esta misma ecuación acá, ¿no? Ya que estamos. Igual a 36. Entonces acá, ¿qué hacemos para movimiento inminente? Tenemos entonces que la tensión 2 es igual a 18 y para vuelco inminente la tensión 2 es igual a 36. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Eh, como este es el menor valor, tomamos entonces el... Este es el caso de peso mínimo, ¿verdad? Ah, no, perdón. Acá hay un error en mi sumatoria de momento, lo que hay un error. Sí, ahí tenía un poco más de sentido. Acá lo que ocurre es que mi sumatoria de momento es diferente, porque mi distancia de X no es esta. La tendencia de rotación está dada en relación a este punto de acá. Entonces, acá esta es mi distancia X. Y lo que cambia es el signo de esta expresión. Al hacer sumatoria de momento en relación a este nuevo punto, o lo que ocurre es que el momento, la proyección con respecto al eje vertical del rectángulo es positivo, al igual que la tensión 2. Lo demás no cambia. Entonces mantiene el signo negativo. Y cuando vaya en este valor acá, acá va a ser positivo. Entonces acá tiene que ser negativo. Es decir, menos 50. Entonces voy a volver a calcular este porque sí, tenía que volver a calcular. Bueno, pues si no guardé todo. Menos 50
10. Este tendría que cambiar acá, ¿no? Menos, ahí está, 12. Este tendría que ser 12. ¿Se entiende, verdad, ese cambio que hice? No me fijé nomás, pero tendría que ser acá 12. Lo que cambia es el punto de rotación, porque en este caso la tendencia de movimiento cambia, entonces no tiene sentido que rote en relación al punto que estaba a la izquierda, sino el punto más hacia abajo. Y con eso sale un valor diferente entonces de la tensión 2 para el vuelco inminente. Entonces, en estas condiciones sacamos que esto es igual a 12. ¿Cuál utilizamos? Utilizamos el mayor. Entonces, T2 es igual a 18 Newton. Con esto nosotros vamos a sacar T1, ¿verdad? Porque tenemos la ecuación 5, la ecuación 4 creo que era. Tenemos T2 sobre T1 igual a E a la mu S por beta, donde prácticamente tensión 1, que es lo que necesitamos conocer, va a ser igual a tensión 2 sobre E a la 0,15 por beta. O sea, es igual a 18 sobre E a la 0,15 por el valor de beta no cambia tampoco, ¿verdad? Va a ser 90 más 36,87 sobre 180 por pi. Entonces, va a ser 18 sobre este valor. Y sale 12,91. Tensión 1 va a ser igual entonces a 12,91. O sea que esto es igual al peso en A, Newton. Y para poner como resultado, entonces el peso en A tiene que ser mayor o igual a este valor, 12,91. Entonces el intervalo de peso en A tiene que ser mayor o igual a 12,91 y menor o igual a 50,18 Newton. O sea, en ambos casos eh, podemos obtener dos valores diferentes de peso en A para movimiento inminente o vuelco inminente. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, adicionalmente a esto? Que la tendencia del peso mínimo es el movimiento inminente. Es decir, que cuando el peso en A es el mínimo posible, la tendencia de lo que va a ocurrir primero es el peso, perdón, el movimiento inminente, la traslación. En cambio, para el otro caso, ¿cuál es la tendencia de movimiento para el peso máximo? El vuelco inminente. Entonces, si nos preguntan a nosotros cuál es la tendencia entonces de movimiento, para el primer caso, que es para el peso máximo, es el vuelco inminente, y para el caso del peso mínimo es el movimiento inminente o desplazamiento inminente, como quieran llamarle, pero generalmente suele ser movimiento inminente. ¿Se entiende? ¿Se entendió, profe? Bien. No hay consultas, entonces voy a poner hasta acá la grabación de este ejercicio. Ah, profe, ¿no pueden poner un ejercicio con rozamiento y que esté en 3D o qué, verdad? Siempre en 2D cuando haya Sí, rozamiento. rozamiento, si bien el gráfico te pueden poner, por ejemplo, algo que parezca tridimensional, igual vos trabajado otra vez en el plano, o sea, de repente puede ser para asustar nada más que sea el gráfico así, tipo tridimensional, pero, por ejemplo, yo tengo un ejercicio acá de los propuestos, que este, por ejemplo, parece un ejercicio tridimensional, pero realmente vos tenés que ver de hacer una vista lateral y trabajar en 2D nomás otra vez. O sea, no es que vas a tener que hallar las componentes vectoriales a partir del versor direccional y cosas así, no.
En rozamiento todo actúa en un mismo plano nada más. Entonces vos trabajás como máximo en dos componentes, eje X, eje Y, y la sumatoria de momento en relación a un punto. Son esas las únicas tres ecuaciones que tenemos para todos los sistemas. Este ejercicio, si bien muestra un gráfico tridimensional, básicamente después tenés todo actuante en un mismo plano, no sé. Dibujás esa vista en un plano y ahí trabajas. O sea, es bidimensional más otra vez. Dale, profe. Bien. Voy a dejar entonces hasta acá la grabación.